Hola, bienvenidos a un episodio más de Un Té con Manzanilla. Estoy súper contenta de estar con Natalia Herrera, que ella es psicóloga y es psicóloga cristiana y nos va a hablar de, bueno, muchísimas cosas interesantes. Justo antes de empezar estábamos debatiendo porque tiene tantos temas que ha tratado que yo así de, bueno, y podemos hablar de esto y del otro y aquello y la verdad es que, bueno, me dicen, bueno, hay que concentrarnos en uno porque no podemos hablar de todos. Natalia, un placer tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación, gracias por venir. Tiene un arbolito en Navidad, porque este episodio lo grabamos en Navidad, aunque es febrero, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias a ti por invitarme. Bienvenidos a todos los que puedan escucharnos y que Dios quiera podamos ser una ayuda para cada quien que pueda ver este episodio, que pueda encontrar quizás lo que está buscando y quizás ver e identificar cosas que le pueden ayudar, ¿no? Que pueden ser de ayuda para cada uno por medio de nuestras experiencias y de nuestra sabiduría. Muchas gracias a ti por invitarme y por abrirme este espacio. No, gracias, gracias, Natalia. Oye, Natalia, cuéntanos antes de entrar de lleno al tema, ¿quién es Natalia? Bueno, yo soy psicóloga, tengo 32 años, soy casada, vivo en España en este momento, pero he vivido en muchos lugares porque mi esposo está en un trabajo donde lo cambian constantemente, entonces no es así como que tenga un lugar muy estable, pero voy de lugar en lugar, dando mi granito de arena a cada lugar que voy. Em, Llevo desde el 2016 trabajando como psicóloga. Luego, hace como 2 años, fue que quise ser psicóloga cristiana, porque quise involucrar a Dios como en esos procesos. Entonces, eso soy yo. Oye, ¿y cómo se dio este cambio? O sea, ¿cuál es la diferencia entre antes tu psicóloga y ahora ser psicóloga cristiana? ¿Cuál es lo que, o sea, qué es la mayor diferencia ahí? Bueno, psicóloga normal, digamos que es la que ya conocemos. Al ser psicóloga cristiana fue porque yo casi siempre que respondo esta pregunta la respondo más como cristiana que como psicóloga. Cuando somos cristianos practicantes, o sea, cuando vamos ya a una iglesia y todo el tiempo estamos metidas en esta situación, estamos como intentando cumplir con muchas cosas y estamos de lleno y queremos una ayuda frente a un trastorno, no queremos que esa ayuda sea solamente sobre el yo. La psicología es solo el yo. La psicología trabaja el yo, trabaja mi mente, todo mi yo. Y cuando hablamos de psicología cristiana, entonces es el yo y Jesús. No solamente puedo ser yo, sino está todo el tema cristiano. Entonces, si tú vas a un psicólogo normal, pues él va a enseñarte y decirte lo que sabe, que también lo sé yo. Pero entonces yo, aparte de eso, no me desvío hacia algunas cosas que cristianamente no están bien o no nos sentimos bien porque ya tenemos unas creencias diferentes, ¿no? Y no Ok, queremos que nos desvíen de eso. Genera esa tranquilidad. Es más ok. eso, no es que se imponga el cristianismo o cosas así porque la gente tiene esas creencias, porque además las personas que vienen muchas es porque ya son cristianas. También tengo pacientes que no son cristianos, pero que les gusta el tema, pero tampoco es como que de pronto entonces se vaya de lleno a la situación porque no es cristiano. Claro, Depende mucho de lo que tú como paciente quieres. claro. Es como un poco integrar la fe, o sea, Exacto. en este proceso de psicología que a veces pensamos que está separado, ¿no? Que la fe no se lleva Ujú. con la psicología o hay esa concepción al exterior, pero no es cierto, digo, aquí estás tú. Totalmente, eso creemos, pero nos damos cuenta que no, que podemos recibir esa ayuda y esa ayuda pues tiene que ser de la mano de Dios, ¿no? Que Dios nos da también esa sabiduría, que todo lo que aprendí es gracias a Dios también, que estoy aquí por Él, entonces como que ayudar desde ese enfoque ha sido muy bonito. No, muchas gracias, padrísimo. Gracias por explicárnoslos porque siempre están estas como estas dobles creencias y es bueno, la verdad, escuchar y tener una mente abierta, si vamos a tener mente abierta, tener una mente abierta también para recibir cómo esta parte del cristianismo puede también usar la psicología y bueno, ser también, como dice, sí,
hay ciencia, bueno, enfocarla también, o más bien darle crédito a la ciencia dentro del cristianismo, ¿no? O Ujú. viceversa. Bueno, ahora sí, vamos a ahondar en el tema, que es un tema largo. A mí me apasiona y estábamos un poco hablando de eso y tú eres experta en ello, en el tema de las heridas de la infancia. Me gustaría ver cómo, ¿qué son las heridas de la infancia? Listo, las heridas de infancia es eso que se da de los 0 a los 9 años. Durante esa edad, como en todas las edades, surgen situaciones, pero a veces como somos tan niños, no logramos gestionarlas porque no sabemos y porque somos niños. Y se queda allí como un trauma Ok. durante esos años y durante el resto de mi vida, como no gestioné ese trauma, sigo como viviendo emocionalmente en esa etapa. Entonces, digamos, a los 4 años me abandonaron y tengo allí una herida de abandono. Y durante mucho tiempo en mi vida sigo viviendo con ese miedo al abandono, con esas cosas. ¿Por qué? Porque no se gestionó de la manera correcta, porque igual un niño no puede hacerlo. Entonces llegar es como ese trance entre lo que recibí como niño y lo que debí haber recibido, pero no recibí. Ok. Y ahí se genera ese trauma. Eso es básicamente la herida como tal. No necesariamente, y esto es muy importante aclararlo, tiene que ser algo grave, porque las personas tienen esa creencia de, pero no, pero si a mí mis papás no me abandonaron, no, pero si a mí mi infancia era buena, pero yo no, o sea, no hay nada malo en mí, a mí no me abusaron, a mí, porque la gente cree que tiene que ser algo así súper grave. Y no, pueden ser cosas muy mínimas, pero que te marcaron. Por eso a veces tú hablas con personas y te dicen, como yo me acuerdo una vez que fui al colegio y mi mamá se fue y yo después no la volví a ver y yo ese día lloré tanto y ella después me recogió. Y tú dirías, eso no fue tan grave, Mm. pero a ella eso le afectó mucho y fue muy fuerte lo que vivió y la emoción quizá fue muy desbordada porque sintió que la mamá se había ido, ella no sabía que la mamá iba a volver. Entonces no necesariamente tiene que ser algo que tú digas es algo horrible, no, puede ser algo muy mínimo, pero que a ti te marcó. Claro, o sea, que estamos hablando, es como, no recuerdo ahorita bien el nombre, como que hay dos tipos de trauma. Un trauma que es como realmente devastador por una situación y un trauma como esto que tú estás hablando, que a lo mejor pareciera no ser tan importante, pero que al pasar en ese periodo de tiempo, cuando el niño emocionalmente tal vez no tiene todas las herramientas, no está formado, no se le siguió, eso genera en él una experiencia negativa que se le considera un trauma y lo lleva hacia la adultez o hacia sus otras partes. Hacia su adolescencia en ese instante, digamos, porque sigue la etapa de la Claro, adolescencia, ¿no? Entonces, sí se genera algo fuerte que no necesariamente tiene que ser una situación difícil, que uno considere difícil, porque es que para mí difícil puede ser que te abandonen y para un niño difícil puede ser que el papá se haya ido 2 días de viaje. claro, claro, ¿Ves? claro, claro. Es que uno intenta hablar desde como adulto ve algo, pero para un niño a veces cualquier cosa, que el papá, por ejemplo, solo vaya a dormir los fines de semana, eso puede ser traumático para un niño, quizás. Claro. Entonces no es que la situación sea difícil o no, sino cómo la vivió el niño Eso y es cómo fue para él esa situación. claro. Por ejemplo, ahorita me haces acordar, tengo tres adolescentes ya, pero recuerdo mi esposo estuvo en un accidente una vez, ¿no? Y fue tan fuerte para todos con la noticia que lo primero que en ese momento, sin pensarlo, yo hice es poner a mis hijos en un cuarto y cerrar la puerta, ¿no? Porque estábamos hablando los adultos. Y Ujú, mi niña grande, lo único que se acuerda o lo más que se acuerda de ese día es que tú nos encerraste en el cuarto. O sea, es como un poco, ¿no? Tal vez ahora ujú, lo vivió tan fuerte, tenía a lo mejor en esos momentos 5 o 6 años, y para ella fue, "Oh, a ver, mamá, o sea, no sé, como, ¿por qué me metiste al cuarto? ¿Por qué no o sea, no sé, fue esa experiencia tan fuerte que en su mente está. ujú, es verdad. Y sobre todo porque a veces creemos que los niños no entienden nada, pero por el contrario lo entienden todo.
Claro, Entonces es como, yo te encierro, no te vas a dar cuenta, pero es que a la final, o sea, lo estás encerrando. claro, Es como que yo ahorita como adulta te pase algo y te encierre en el cuarto. Vas a claro, decir, oye, pero, o sea, ¿qué está pasando? Exactamente es igual para un niño. Y es peor porque él es más chiquito, entonces no entiende nada. claro, Entonces, siempre les digo, porque la gente tiende a hacer cosas con los niños que les parece bobas, pero que yo les digo, si te lo hicieran ahora en la actualidad, a ti, ¿cómo te pondrías? La persona, no, súper mal. Yo, bueno, pues ejemplo, las personas que van y dejan los niños en los jardines y dicen, no, sí, me voy a ir sin que él se dé cuenta para que no haga show y se van. Y entonces claro. yo les digo, bueno, ¿a ti te gustaría que en este instante fuéramos al centro comercial y yo me desapareciera y no te contestara el teléfono y no nada? ¿Tú qué harías? Tú irías a la policía porque dirías que algo me pasó. Bueno, pues ese niño vio lo mismo, pero además era indefenso porque era un niño y no entiende. Entonces a los niños hay que decirles la verdad, sea difícil, sea que les duela, pero la verdad, obviamente en palabras de niño, pero la verdad, porque si no ella dice, bueno, pasó algo grave, pero me encerraste, o sea, ¿por qué me encerraste? O sea, y Exacto. aparte imagínate la ya encerrada pensando, pero ¿qué está pasando afuera? O sea, ¿qué sucedió? O sea, Y además es como encargada doble de su, trauma. claro, y además con sus dos hermanos chiquitos, ¿no? O sea, así de que estaban durmiendo y todo, pero además es así de, yo casi que responsable de estos dos, tú me encierras, o sea, y obviamente no es que en esos momentos yo hubiera querido hacerle Sí, daño, obvio, obvio. pero, o sea, ahora viendo para atrás dije, no, pues sí, o sea, qué modo de actuar, o sea, entiendo por qué Ujú. ella tiene ese momento tan claro en su mente de ese día. Em, Y me parece importante algo que acabaste de decir, como no es que yo quiera haber hecho eso, porque las heridas no son para, como para simplemente juzgar a la persona por lo que hizo, no, pero sí es para que te quites la responsabilidad, Claro. porque los niños, todo lo que suceda cuando eres niño, tú piensas que es tu culpa, porque es que la cabeza no te da para pensar, es culpa de mi mamá, no, el niño dice, algo hice mal y por eso me encerraron, o sea, el niño siempre piensa que es el culpable. Entonces, cuando llegas a la adultez, pensar como no fue tu culpa que tu mamá te encerrara, es culpa de tu mamá o responsabilidad de tu papá, de tu mamá, más que culpa, o sea, ella tomó la decisión de encerrarte. Que no fue buena, no, pero eso fue lo que tomó. Que no sabía cuál otra hacer, listo, pero esa fue la que tomó. Entonces, el niño tiene que entender que no es culpa de él, que fue la mamá quien lo encerró y que lo que vivió fue porque la mamá lo encerró. Claro, De las culpas, pero sí de responsabilidades, claro, para que tú entiendas que como niño no era tu responsabilidad esa situación porque tú eras niño y el claro, padre era el responsable. claro. Entonces, yendo a esta parte, las heridas de la infancia suceden de 0 a 9 y luego viene la adolescencia. Normalmente, ¿cuándo empiezas a trabajar con esas heridas de la infancia? ¿Puedes trabajar en la infancia o pues tienes que esperar hasta la adultez? ¿Cómo es este proceso? Bueno, al menos yo las trabajo ya cuando eres mayor de edad. Ya, ¿Por qué? Porque normalmente a veces no te das cuenta de esas heridas claro. y te empiezas a dar cuenta de tus heridas de adolescente. Yo tengo muchas personas que dicen como es que no me acuerdo de nada de mi niñez, pero tienen muy presente la adolescencia. Entonces, en la adolescencia nos damos mucho cuenta de las heridas de infancia, porque sabemos que lo que como adolescente estás mostrando es lo que como niño viviste, Claro, literalmente. ¿Por qué? Porque cuando niño, de los 0 a los 9 años, se cría todo lo bueno y todo lo malo. Y cuando llegas a esa etapa de la adolescencia es cuando ya lo expresas, cuando ya lo muestras, porque como niño aún lo estás aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Cuando ya eres adolescente ya tienes tu propia opinión, ya opinas, ya ves, ya haces, y todo eso es el reflejo de lo que hubo antes. ok, Entonces, a veces yo prefiero que ya seas adulto porque necesito ver la adolescencia. claro. Cuando no, normalmente es del niño, pero si no puedes ver la del niño, yo hago también talleres del adolescente, porque en la adolescencia es la etapa de la sexualidad y se abren también muchas heridas. Claro.
Y no por menos, digo, hablando que estamos en un podcast que se enfoca en trastornos de la conducta alimentaria, por eso también surgen casi todos los trastornos de la conducta alimentaria en esta etapa de la Ujú. adolescencia, ¿no? También, pero por ejemplo, en las heridas de infancia, yo tengo la fuerte creencia de que muchos trastornos de la conducta alimentaria se generaron en el primer año. A ¿Por ver, qué? cuéntanos. Está súper interesante. Porque el niño de los 0 a los más o menos 2 años, si no te digo que año y medio, su única forma de aprender es la boca. Claro. Es decir, que lo primero que el niño hace es recibir alimento por la boca y todo a la boca. O sea, él aprende por la boca, él aún no piensa, casi ni ve, todo es la boca. Y a veces los niños son muy cohibidos, entonces no lo dejan meterse nada a la boca, le pegan a veces en la boca para que no llore o le hacen cosas en la boca. Entonces, lo están reprimiendo en su alimentación, en su boca. En la boca hay muchas cosas en la boca, está la comunicación, la alimentación. Entonces yo siento que hay muchas personas que tuvieron ciertas cosas en esa primera etapa y que ahora en la adultez se muestra mucho, obviamente a través de esas heridas hubieron también otras cosas, porque es que la herida inicial es una cosa y de ahí se van pegando más cosas que te van sucediendo, Claro, ¿no? claro, Entonces, claro. si por ejemplo, durante esa etapa fui muy cohibido con la boca, casi no me daban de comer, lloraba y no me ponían cuidado, un ejemplo. Y luego cuando niño me dijeron gorda o me Claro. dijeron no te ves bien, entonces todo eso va como aumentando la situación. Y son personas que incluso tú ves que ahora en la adultez se meten muchas cosas a la boca. Entonces, toda hora quieren morder algo, todo lo quieren metérselo a la boca. Es porque en su infancia no se exploró casi esa área y por eso ahora en la adultez inconscientemente somos muy orales, Wow, algunas nunca había personas. oído eso, pero me hace sentido, ¿sabes? O sea, me hace sentido porque, pues sí, o sea, el primer encuentro con el mundo del bebé es la boca, ¿no? O sea, y es a través de cómo recibe incluso el amor de mamá, lo recibe a través Ajá. de su boca y cómo experimenta las diferentes sensaciones es a través de Ujú, él. O sea, y es como va regulando su sistema nervioso, que es a través de la ujú. boca todo el tiempo. Ya. Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Ya después la adolescencia obviamente marca mucho los trastornos de la conducta alimentaria, pero sí siento que también en esas primeras heridas hay mucho porque el niño aprende con los sentidos Claro, claro. y ese es uno, entonces tiene mucho que ver cómo lo hayas hecho para que ahí se formara una herida o no. Y ya después obviamente son las emociones, ¿no? El trastorno de la conducta alimentaria, yo siempre les digo a los que he tenido pacientes, en este momento tengo una, siempre les digo como recuerda cada vez que vas a comer con los atracones, porque los pacientes que yo he tenido son de atracones de comida. Entonces les digo, recuerda que cada vez que tienes un atracón te estás comiendo, no es la comida, te estás comiendo las emociones. O sea, Claro. literalmente estoy comiendo, no me gustó esto, porque no le dije esto, debí haber hecho esto. O sea, así le digo, como cada vez que te metas el mordisco, es eso, no es la comida, es eso, porque te comes las emociones. Es una forma como de desprenderte de eso que traes adentro y tu única herramienta es comiendo, ¿no? Es lo único que puedes sacar todo eso que te duele o todo eso que no puedes procesar. Em, Te iba a preguntar, mira, no sé por qué, pero también de las personas que he acompañado y seguramente tú, hay algo que sucede muy común en los trastornos, es que el vínculo con la mamá es un vínculo muy difícil, roto. Aunque sean cercanos, hay como mucho dolor en ese vínculo. ¿Te suena o tiene que ver con esto de las heridas de la infancia? ¿Esto también? Bueno, yo creo que todos tenemos rotas las relaciones con los padres, de una u otra manera. Hay Ok. personas que más, hay personas que menos, ¿sí? Pero siempre hay allí algo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no tenemos padres perfectos. Entonces, todos tenemos heridas.
porque por más que tú, Carla, digas, quiero educar bien a mis hijos y que no tengan heridas, van a tener heridas, Claro, porque es imposible que no suceda, ¿cierto? Entonces, todos tenemos ahí algo. ¿Qué he notado en cuanto al trastorno de la conducta alimentaria? Por ejemplo, que las mamás son muy estrictas. Eso sí lo he notado. No sé si a ti te ha pasado, pero he notado que son estrictas en cuanto a que tienes que hacer esto, tienes que no sé qué. Entonces, el trastorno alimentario tiene que ver mucho con eso, como me imponen tanto que después voy como. Y por eso te digo que tiene mucho que ver con esa etapa del primer año, claro, porque era lo mismo, te cohibían de pronto una otra manera del seno, de comer, que ahora cuando grande puedo hacer todo lo que yo quiera. Y lo mismo pasa mucho en ese momento. Entonces no como porque no me dejan o me están molestando que no comas, que cuidado con no sé qué, pero apenas tengo la oportunidad voy y me compro algo y me lo como todo. claro. Entonces sí creo que a tu pregunta, todos estamos con Todo, eso y todos trabajamos constantemente en mejorar esa relación con mamá y papá porque sí hay muchas heridas allí. claro. Y como dices, todos tenemos heridas. O sea, no tenemos papás perfectos. Yo voy a crear heridas a mis hijos. ¿Cuándo esas heridas se vuelven problemáticas en la adultez? Si todos las tenemos, o porque algunos nos dañan más que a otros. Yo creo que una de las maneras en las que más empezamos a ver esas heridas es cuando se tienen hijos o cuando se tiene un hogar. Okay. ¿Por qué? Porque el vínculo más importante para nosotros son los padres. Y cuando crecemos, pasan a ser el esposo o la pareja y los hijos. Entonces ya desligas la relación de tus padres y empiezas todas esas heridas a llevarlas a tu hogar. Entonces ahí es cuando empiezas a decir, ay, no me funcionan las relaciones, ay, siempre pasa una cosa, siempre pasa la otra. Es porque si estuvieras en la casa, el problema sería con tu mamá y tu papá. Pero como ya estás adulta, pues el problema empieza a ser en tus relaciones interpersonales. Entonces es un problema grave. Porque si, por ejemplo, tengo herida con mi papá, donde mi papá era mm, casi no me demostraba amor y yo siempre hacía de todo para que me quisieran, no sé qué. Entonces, cuando yo tengo mi relación de pareja, Claro, intento hacer lo mismo con mi pareja, inconscientemente, mm, porque empiezo a ver a mi pareja como ese padre. claro. Por eso es que necesito sanar para dejar de ver esos roles donde no los hay, porque empiezo, o después, cuando eres madre, empiezas a hacer lo mismo que hacía tu mamá cuando Hombre. tú no quieres hacerlo, porque dices como, no quiero cometer esos errores y cuando te das cuenta está haciendo igual. Claro, claro. Tiene que ver con eso, por eso es que nos afectan realmente en tus roles de tu vida, es cuando te empiezas a dar cuenta que necesitas como sanarlo porque dices como no quiero ser como mi mamá o no quiero hacer esto y ahí es cuando dices necesito ayuda. No quiero repetir la historia, ¿no? Exactamente. Exacto. Es eso, Entonces, porque es generacional. claro, entonces de repente todos necesitaríamos sanar esas heridas de adulto. Yo diría que sí, que todos deberíamos, no necesariamente de pronto hacer un curso de sanar las heridas de infancia, pero sí de ir a terapia, de Ok, conocernos, de saber, bueno, quién soy yo, por qué soy así, por qué yo creo que la luna es azul, por qué yo creo que hay que casarse antes de los 30, por qué tengo todas estas creencias, por qué pienso que las mujeres deben de ser así, o sea, de dónde nace todo lo que yo soy para saber si eso sí está bien o si realmente me estoy haciendo daño con lo que pienso o qué quiero yo de mi vida, porque es que hay muchas personas que no saben ni qué quieren y viene de claro, allí, de claro. tanto desorden, de tantas heridas y está bien que evaluemos y no sigamos por ahí yendo a lastimar a todo el mundo como nos lastimaron, porque no es el ideal. Hay Claro, que despertar un poco nuestra conciencia, debería claro, ser lo ideal. claro. A ver, yo por ejemplo, cuando empecé mi proceso de recuperación del TCA, el último, o sea, porque intenté muchas veces, estoy hablando que tuve 25 años, hice muchas cosas, o sea, como que fui con psicólogo, pero la última vez, o sea, mi último proceso de recuperación en donde me recuperé, fue de adulto.
Y en mi mente era, o sea, me voy a recuperar del TCA y listo, ya, o sea, listo, ya, salgo y perfecto. Y no, o sea, realmente fue recuperarme, sí, de las conductas del TCA, pero luego Ujú, empecé a, como que empiezas a ir tan al fondo y empiezas a ver, claro, o sea, por esto hago lo que hago, claro, por esto ujú, actúo con esto, como actúo, o sea, ya no nada más es la comida, sino empiezas a ver tanto alrededor, y me suena mucho, por ejemplo, mi papá se fue cuando yo tenía 3 años, se divorciaron. Y voy hacia bueno, ya en mis experiencias de noviazgos en la adolescencia, siempre tuve esta sensación de abandono y de miedo de que se fueran a ir, siempre. No la reconocí, ¿no? Y luego traje esta misma sensación hasta mi matrimonio. Y entonces realizaba ujú, muchas conductas como posesivas, como de control, porque tenía ujú. mucho miedo a que me fueran a abandonar, porque había tenido ese abandono en mí toda mi vida, ¿no? Y entonces hasta que no lo trabajé y hasta que no entendí que eso fue y que no va a ser, y bueno, todo lo que tienes que hacer, perdonar y darte el permiso, como dices, no ponerte la responsabilidad y todo eso, pude ver por qué había pasado tantas experiencias en mi vida de esta manera y cómo, bueno, dejarlo ir, o a veces incluso, ¿no? Cuando vuelve esta misma sensación de me siento como que me voy a abandonar, reconocerla, reconocer, esta sensación es la misma de antes, no, no la necesito, Ujú, no es mía, ¿no? exacto. Sí, eso también es importante hablarlo. Hay algunas personas creen como que se me va a ir todo, ya no me voy a volver a sentir mal, ya no voy a volver. No, y nosotros somos humanos, somos emociones, esos somos, o sea, todo eso va a seguir apareciendo, pero Claro, ya no va a tener el control porque ya va a ser eso. Sí, me da miedo a que me abandonen, pero ya entiendo muchas cosas, ya lo veo diferente. Ya ese miedo no es lo que está trabajando en mí, sino ya sé que, bueno, yo le tengo miedo al abandono, ya sé que es por mi papá, ya entiendo que no me puedo dejar llevar por esto y ya sé qué técnicas tomar, ya sé qué cosas hacer, ya sé claro, entender muchas cosas, más no es que desaparezca como tal del todo, porque a la final las heridas son cicatrices y claro, las cicatrices no nos desaparecen y las cicatrices te hacen ser tú, o sea, la sabiduría que tienes ahora, lo que mm, has entendido es gracias a eso, aunque suene feo, es gracias a lo malo que nos pasó, ¿verdad? claro, Entonces, como que verlo como algo tan tenaz, sino más verlo como lo que yo te decía, como de ahí puedo cambiar, de ahí salí transformada, de ahí eres mejor persona, de claro, ahí ahora entiendes a qué no debes volver, de ahí hay muchas cosas poderosas, de ahí claro, eres poderosa ahora, claro, porque eres sabia, porque ves muchas cosas, que sí son difíciles los procesos, pero todos los vivimos y ya. no hay que quedarse allí y esas cicatrices hay que aprender a quererlas y a saber que de ahí venimos y que eso pasó, pero que ya sabemos cómo actuar, ¿no? Ya Claro. sabemos qué hacer. Oye, Nati, por ejemplo, este tema está en boga, o sea, todo el mundo habla de esto. ¿Qué hacer? ¿Cómo acercarme si yo noto, bueno, ya estoy notando y quiero hacer un proceso, quiero sanar eso que me dolió? eh, ¿Cómo se empieza ese proceso? Digamos que eso va mucho de lo que tú quieras. Hay personas que les gusta, como yo quiero saber cuáles son mis heridas. Entonces, como yo quiero saber mis heridas, quiero hacer un curso y de ahí ver si yo puedo trabajar con eso o si realmente necesito ayuda. Digamos que el crecimiento espiritual en todos es diferente. O sea, hay personas que tú notas que de verdad hacen un curso y les funciona, o sea, Claro, les sirve y que de verdad toman las cosas y que no sé qué. Como hay otras personas que necesitan ir más allá, ir a algo más profundo, depende de ti. Entonces, el ideal siempre va a ser una terapia. O sea, siempre va a ser terapia, porque terapia no es solo identificar las heridas y aprender a sanarlas, sino es, o sea, lo vuelvo, te digo, ¿quién eres tú? claro, Y de ahí trabajar en todo, en lo que pasó en tu niñez, en lo que está pasando ahora, en lo que quieres para un mañana, en todo como, en todas las áreas. claro, Entonces, si quieres empezar, yo diría que sería mejor terapia, pero pues si quieres más bien hacer un curso y tampoco estaría mal, pero siempre digo, si van a identificar algo es para trabajar en eso, no solo para saberlo, claro, porque saberlo es peor, saber que, digamos, tengo un trauma porque me abandonó mi papá
Y no trabajarlo no me va a ayudar a nada, me va a ayudar a frustrarme y a decir, ay, sí, yo soy así, o a victimizarme. Yo soy así porque a mí me abandonaron. Yo soy así y no es el ideal. Y no, no te quedas atorada. Hay como algunos pasos o sí como que o algunos sí algunas etapas en esta recuperación o en este proceso de sanar. O sea, no sé, empiezas en aceptando o viendo y así o no lo hay. Es un proceso individual. Diría que es un proceso totalmente individual. Claro que podrían haber unas etapas, pero no todo el mundo vive las etapas igual. No todo el mundo se toma el mismo tiempo en las etapas. Hay personas que reconociendo o reconocen muy rápido, como hay personas que desde la identificación se demoran un montón simplemente identificando. ¿Por qué? Porque ni siquiera se dan cuenta esos momentos en los que algo le dolió, porque aún sus emociones ni siquiera se han dado cuenta cómo son mis emociones, cuando es como yo estoy triste. Entonces, como hay otras personas que ya vienen reconociendo muchas cosas. Entonces, sí depende mucho de ti, de quién eres, de cómo eres, de tu personalidad, de lo que te pasó también, porque a todos ni siquiera la misma, podemos tener la misma situación, pero no la vivimos igual. Entonces, depende mucho de ti. El proceso es totalmente individualizado, total. Ok. Ya me digo, porque si toman un curso, supongo que irán por pasos, pero al final este curso será también de manera individual y como lo irán integrando cada persona a su nivel y a su tiempo y a su necesidad, supongo, ¿no? Digamos que el curso, por ejemplo, el taller que yo doy sí tiene unos pasos, obviamente porque es un taller, pero sí, lo que tú dices, eh, ya depende de cómo tú lo vayas a empezar a trabajar, pero si hablamos de esos pasos, digamos que típicos, se diría que el primer paso es aceptar realmente lo que me pasó, saber qué me pasó, qué me podía, qué era qué fue lo que me pasó y qué debía haber recibido. Ok. Entonces me pasó esto, mi papá debió haber hecho esto, pero no lo hizo. Aceptar qué me pasó es uno de los primeros pasos, luego reconocer y validar esas emociones, luego es importante como entender qué emociones me hace sentir esa situación, ¿sí? De cuando eras niña, no de la hora, porque esa es otra cosa que pasa. Yo te digo a ti como, bueno, ¿cuál es tu herida? Y tú dices, no, es que mi mamá me abandonó, pero pues yo ahora entiendo que mi mamá me abandonó porque pues en ese momento no tenía plata y tenía que irse a trabajar a otro país, ejemplo. Tú lo entiendes ahora, ¿verdad? Ahora ve y dile eso a una niña de 4 años. Tu mamá se fue porque tenía, pues es que la niña, por más que tú le quieras explicar, ya no entiende que la comida es tan importante, o sea, ella quiere a su mamá. Entonces, por eso hay que ir muy adentro de ti a la niña, a darle explicaciones a una niña, porque tú en tu conciencia de adulta lo entiendes, pero Claro. hay es que sentirlo, hay que de verdad ir allí. Wow. Entonces, sí, sí toma ahí ese tiempo de validación, el tiempo de con quién estuviste, también es muy importante, no todas las heridas son iguales, depende qué tan acompañado y qué tan solo estabas cuando te sucedió lo que te sucedió, como a un niño que lo abandonan y se queda sin familia, como al que abandonan pero se queda con su mamá, lo Claro. abandona solo su papá, o sea, es muy diferente. Entonces, el acompañamiento, luego de esto, empezar a ver como cuántas cosas pensaba yo que era de niño, porque muchas veces nos dicen como, es que tú eras cansón, Ya. ejemplo. Y yo no sé si yo era cansón, quizás mi mamá era la perfeccionista y creía que yo era cansón, Claro. ¿verdad? Claro. Porque yo no sé cómo era. Entonces empezar a salirme también de muchas cosas que yo creía de niño, Etiqueta. empezar a tomar el control, las etiquetas, empezar a tomar ese control, empezar también a desvanecer cada una de esas emociones y encontrar cada una de las cosas que te pasaron. Y de allí mirar, bueno, y después ya decir, bueno, ¿qué voy a hacer con lo que aprendí? ¿Qué voy a hacer con lo que identifiqué? ¿Quién voy a buscar? ¿Con quién voy a hablar? O si no voy a hablar, ¿qué voy a hacer con esto? Ya me di cuenta que soy así por esto y esto, pero ¿y ahora qué voy a hacer? Claro. Y que eso es una Ese- pregunta bien importante, o sea, porque al final de repente me he encontrado con procesos de gente que sí ya notó muchísimo, ¿no? O sea, notó,
incluso han recordado abusos, incluso han visto cosas como muy dolorosas en esa etapa, pero ya pareciera que ese es lo último. Y no, o sea, se quedan con Ujú. mucho dolor, con mucho miedo de seguir viviendo o incluso peor que cuando no lo veían, ¿no? Literal. Entonces, hay algo después de eso. ¿Qué hago con eso? Sí, ese es el inicio. Claro. Realmente vendría siendo el inicio. Por eso yo digo que esos lugares donde de un momento a otro sabes todo lo que te sucedió, pudiste ver un abuso, pudiste ver, pienso que el que sea tan rápido es algo muy fuerte que a veces si no lo recordabas precisamente era porque no estás preparada para recordarlo, ¿sí? Porque tu mente incluso lo borró por lo fuerte que fue. Entonces a veces no estamos preparados para muchas cosas y creo que nosotros nos hemos vuelto muy curiosos en cuanto a que queremos saber absolutamente todo y cómo pasó y cómo fue y no sé qué, y luego no hacer nada, solo queremos saberlo, ¿no? Es como Ujú. una curiosidad extrema de quiero saber qué me pasó cuando tenía tanto, quiero saber qué sucedió, quiero saber. Y a la final tú ves mucha gente que sabe muchas cosas, pero que no ha trabajado nada Exacto. porque va de curso en curso, o sea, van a 1000 cursos y yo quiero saber y quiero aprender y van a un psicólogo, van al otro, van a un montón de cosas y hacen un montón de cursos y aprenden y tú hablas con ella y sí saben muchas cosas, pero interiormente no han hecho nada de lo que saben. Ah, Y tiene que ver con eso, con que también a veces me estoy dejando llevar por esa necesidad de conocimiento, de saber de dónde viene, por qué viene, pero no estoy trabajando. Y cada cosa en terapia, al menos como yo trabajo, cada cosa que enseño en terapia, durante esa semana que no nos vemos, la tienes que hacer. Si hoy aprendimos a decir no, toda la semana vas a decir no a lo que no querías, porque es que se trata de que tú pases de lo que aprendes a la práctica. claro, Y a la gente no le gusta la práctica. A claro. las personas no quieren la práctica, quieren que ya lo supe, ay, se me quitó todo. Claro, La práctica es lo difícil. claro, Es ir a comunicar, es ir a hablar, es ir a decir todo eso que yo no sabía, es el hacer y el claro. hacer es demorado y cuesta Y cuesta, y duele, y y duele un montón. incomoda mucho. O sea, y creo que un poco también es en esta parte del TCA, por ejemplo, como viene gente y me dice, saben mucho, muchas personas del TCA, o sea, que sufren un TCA, han leído libros del TCA, han estudiado, saben qué les pasa y saben qué tienen que hacer para poder no hacerlo más, ¿no? O sea, conductualmente lo saben, pero no llegan ahí porque les incomoda, porque duele, porque lastima, porque no es fácil actuar desde el simple decir no. O sea, el decir no, a ver, ve y hazlo, uf, o sea, Ujú. sí, es que me da miedo, es que me da miedo que me digan que no, es que qué tal que le digo que no y se enoja, es que tal que no sé qué. Y entonces empiezas a encontrar y dices, oh, otra capita a la cebolla más. Entonces vamos a trabajar con otras cosas, supongo. Y creo que sí es que ya lo sé, ahora actuar para poder cerrar el proceso, si no se queda inconcluso, ¿no? Superman. Yo pienso que es mejor ni saber. Si no Claro, lo vas a hacer, es mejor que no lo sepas. Es mejor que no lo sepas porque va a ser doble frustración. Por eso es que digo que a pesar de que hagas talleres, a pesar de que hagas cosas, siempre es mejor ir a la terapia al final, porque el hecho de que yo te diga, por ejemplo, tu infancia viene de que siempre te callaron y te dijeron, no digas nada, quédate callada, porque digamos, hay muchas personas que ahora en su adultez no se comunican porque la mamá le decía a la niña siempre, no digas nada a tu papá porque se pone bravo. Entonces, fueron niños que se fueron criando con no hay que hablar, no hay que hablar, no hay que hablar porque se forman problemas, no debo hablar. Y ahora en la adultez no hablan. Entonces, dicen, ah, ok, yo ya sé de dónde viene, ya sé que no sé qué. Ahora, el que vaya y hable, por más que tú le digas a una persona, mira, ve y hablas, es una persona que necesita terapia, necesita otras cosas porque tiene un miedo de hace 20 años de no hablar y no se le va a quitar en un día. claro, Y necesita fortalecer muchas áreas para de verdad atreverse a decir, entender que si a esa persona no le gusta lo que le dijo, no pasa nada, entender muchas áreas, saber decirlo además, porque si nunca has hablado, no sabes hablar, es que no claro. sabes. Entonces necesitas aprender a hablarlo. Entonces todo eso es terapia y solo sabiéndolo no lo así, ya sé qué es hablar.
pero nunca voy a ir a hablarlo porque no sé hacerlo. Claro, es como ver montar una bicicleta, hasta que no te montas en la bicicleta es cuando aprendes a andar en la bicicleta, o sea, necesitas caerte, necesitas saber cuán rápido le tienes que dar, necesitas encontrar el balance. Es lo mismo, ¿no? En esto de cuando vas andando necesitas montarte y empezar a hacerlo poco a poco con miedo. Yo siempre cuando acompaño a alguien les digo, el miedo va a ser tu compañero y el miedo va a estar ahí y está bien. Está bien porque todos vamos a tener miedo, pero el miedo también es bueno, o sea, no es malo, no es tu enemigo. Aprende a vivir con él porque las situaciones de la vida incluyen ese miedo siempre a lo Ujú. desconocido, a lo nuevo. Si no tuvieras miedo, entonces no estaríamos hablando de un cambio, porque el cambio te lleva a un lugar donde no sabes. Total, ¿no? Y sin el miedo harías muchas cosas que no serían buenas tampoco. Claro, Ya te pasarías ya a otro nivel también malo. claro. Ay, Nati. Bueno, ya para ir concluyendo, ir como cerrando. Entonces, bueno, ya me di cuenta, ya trabajé y una vez trabajado, ¿qué pasa? O sea, ¿hay otra etapa, hay otro momento o ya trabajado, listo, ya cerré esa herida, ya se quedó como cicatriz? O vuelve a, bueno, lo decíamos hace rato, vuelve a aparecer en otros momentos y hay que volver a trabajarla otra vez. No, yo creo que cuando ya tomas conciencia de ella, como lo decíamos, ya sabes que si de pronto vuelve a aparecer, ya no, es que no va a volver a aparecer la misma herida. Claro, Aparecen, son como transformaciones de nuestras heridas, ¿no? ok, Entonces ya como que yo empiezo a ver cuáles son las cosas que me molestan, cuáles son las cosas en las que yo puedo cambiar, y el irme transformando van a aparecer ya heridas nuevas. No claro, es la misma, porque todo el tiempo, vuelvo y te digo, están pasando cosas, todo el tiempo estoy viviendo procesos, todo claro, el tiempo hay algo más que me duele, hay algo que no me gusta. Entonces, ir trabajando, estás escogiendo herramientas para futuras heridas, ya que trabajaste las anteriores, y para futuras heridas, porque heridas van a haber claro, siempre. claro, claro, Entonces es que tú ya sepas, bueno, cuando algo pase, ¿qué debo hacer? ¿Sí? No es que eso quiera decir que no, ya la vas a sanar porque ya eres experta, no, pero ya vas a saber gestionarla, vas a saber que hay que sentirla, que hay que trabajarla, que no pasa nada, que vas a escribir sobre ello, que si no sabes comunicarte, primero vas a escribir y luego vas a intentar hablar con la persona, que sabes que tienes que sí o sí hablarlo. Ya tienes como unas reglas en tu vida para ti que sabes que te funcionan y claro, que te hacen sentir mejor y que es como la manera ideal de llevar a cabo las emociones. claro. ¿Todas las heridas de la infancia pueden ser sanadas? Yo diría que sí. Lo que pasa es que hay cosas que, que te suceden que son muy fuertes. Ejemplo, un abuso. Cuando te pasa un abuso, las personas se enfocan en que, no, es que tú tienes que perdonar, no sé qué. Yo siento que hay cosas que no necesariamente se tienen que perdonar, sino que se tienen que sanar. Porque cuando nos enfocamos en perdonar, nos enfocamos en el otro, Claro, en perdonar a ese otro, en no sentir rencor por el otro. ¿Y dónde está él y cómo yo me siento? claro, Si estoy pensando solo en que el otro, en que soltar mi rencor, eso va a llegar cuando yo me siento sana. Entonces, el sanarme es no obligarme también a muchas cosas, a que hace parte de un proceso, a que si tuviste un trauma tan fuerte, por ejemplo, como eso, no tienes que enfocarte en perdonar, olvidar, no, con que te enfoques en sanarte, tú va a llegar con el tiempo. muy Y ahí diríamos que, vuelvo y te digo, que se formó una cicatriz y que se va a formar, más son cosas que hacen parte de tu vida, pero que si vas aprendiendo poco a poco va a ser más fácil para ti, igual que un duelo, por ejemplo. claro, Es claro. algo que tú no vas a poder como curar porque es una persona que se murió, ¿verdad? Y que fue importante para ti, pero que a través del tiempo y a través de quién eres tú vas a sanar. Y eso es diferente, eso es muy diferente. Claro. Nati, algo que no te haya preguntado, que crees que es súper importante decir acerca de este tema para todos los que nos están escuchando, que se sintieron identificados, que a lo mejor quieren empezar un proceso o han empezado un proceso, pero se sienten estancados, ¿qué pueden hacer? Yo creo que
que vean el psicólogo como cuando uno va al médico que a veces no le gusta y uno dice, ay, voy a ir a otro y ya, buscar otro con el que te sientas conectado. Porque a veces, y yo entiendo, a veces ir al psicólogo es cansón en cuanto a que te toca contar un montón de cosas y luego no funciona ir donde otro otra vez a contar todas las cosas, ¿no? Pero sí de tener como más discernimiento a la hora de elegirlo, no elegir por elegir, que en esa primera cita tú de verdad sientes que te conectes, porque a veces también buscamos y queremos una solución tan rápido que ni vemos qué hay detrás de la persona con la que estamos hablando. Y yo necesito una conexión con esa persona o si no, es como cuando tú le dices estás aprendiendo a manejar carro y no confías en que el que esté manejando el carro sepa. Entonces tú vas a decir, no voy a aprender bien. Lo Ah, mismo pasa con esto, o sea, si no confías en tu terapeuta, no va a funcionar. O sea, yo muchas veces les digo, siempre desde el principio, si tú llegas a un momento en el que no me estás creyendo, en el que no te estás sintiendo bien, te puedes ir porque lo ideal no es ni que tú te frustres ni que yo me frustre ah, y que busquen, que de verdad sientan esa conexión, me parece para mí importante, pero que no dejen de buscarla, porque a mí cuando me duele la barriga, si no me gustó el médico, yo no digo, ah, ya no voy a volver y me voy acá a dejar que me duela la barriga, ¿no? claro, Pero con el psicólogo tendemos a hacer eso. Es claro, como, ay, no, y ya no vuelvo. No, que sea prioridad y volver a intentarlo, pero sí buscar la ayuda, porque si uno siente que necesita la ayuda, es porque la necesita, claro. es porque algo está pasando y sientes dentro de ti que tienes que cambiar algo o que estás mal y no puedes más, entonces es mejor que busques la ayuda y no esperar a que lleguen los trastornos y se planten ahí porque ya es más difícil. Claro, totalmente. Nati, ¿cómo te pueden buscar? Te dices que tienes cursos, ¿qué cursos tienes? ¿Atiendes en línea? Platícanos un poco. Bueno, yo atiendo en línea, sí, completamente online. Tengo tres cursos. Tengo el curso del taller Sanando mi Niño Interior, tengo un masterclass de ansiedad y tengo un taller de comunicación que sobre todo es para parejas, Ok. pero también es para personas individuales que no tienen pareja. Estos por ahora son los tres. Y ya en psicología de emoción, en Instagram, ahí también están las páginas donde ya pueden como encontrar más información de mí, todas mis redes sociales, Mm. pero primordialmente ahí también está mi contacto, ahí lo pueden Lo encontrar. vamos a poner todo aquí abajo, o sea, en la descripción, ahí también va a Ah, estar toda la perfecto. información. Pero bueno, entonces ahí están sus cursos. Hay formas de sanar, ella es experta, busquen ayuda, o sea, no tienen que navegar esto solo y sobre todo lo Ujú. que dijo Nati, si sienten que tienen la necesidad, dense la oportunidad, crean en su intuición que les está llevando a ese lugar y acéptenlo y a darle. Creo que es el primer paso y uno de los más difíciles, aceptar que Ujú. necesitas ayuda. Pero una vez que la aceptaste, solo te toca llamar, agarrar el teléfono, la computadora y listo. Todo lo demás, bueno, va a ser otro proceso. Sí, es un proceso bien difícil. Ya. Pero bueno, ahora que me preguntaste una cosa también y se me olvidó. Hay heridas que son muy difíciles, pero que Dios sí las sana, Mm, como esa que te contaba, por ejemplo. Son heridas que solo Dios te puede sanar. Hay heridas que solo Dios te puede sanar porque son tan difíciles que por más que tú quieras e intentes, siempre vas a sentir que allí hay un hueco y que allí hay un hueco porque fue muy difícil para ti. ya, Por ejemplo, tú viviste muchos años con la situación que viviste y por más que aprendas muchas cosas, siempre va a haber ahí todo lo que me sucedió, ¿cierto? ya. Y eso lo llena Dios. O sea, eso solo lo puede llenar Dios, nadie más, ni una persona, nadie. Siento que sí, importante buscar esa ayuda en Dios, porque Dios sí sana y llena esos vacíos. Claro. Y carga lo que tú no puedes cargar. Es increíble, o sea, cuando tú pones ese peso en sus manos. Dices, wow, o sea, nadie, ya no es mío, es suyo y lo compartimos y bueno, la verdad es que tener ese Dios presente es para muchas personas, para mí, para ti, bueno, ha sido primordial en cada uno de nuestros procesos. Así es, Gracias importante. a ti, gracias. Cuí- Gracias a ti.
Gracias, sí, espero que, bueno, no sea que sea la primera de muchas más entrevistas. Yo Si también. tienen preguntas aquí, pueden dejárnoslas, pueden mandárselas directamente a Nati, aquí van a estar sus datos, a mí, y bueno, nos encantaría saber su opinión del episodio. Compártanlo, por favor, es muy importante. Si para ustedes fue importante, a lo mejor para otra persona también puede ser primordial, mándenselo. Y bueno, siempre los invito a que califiquen el podcast para que nos sigan escuchando más personas. Gracias, Nati. Te mando un Gracias a ti. abrazo. Muchas bendiciones. Bendiciones. Bye. Chao.